Con permiso, señor presidente, buenos días a todas las y los representantes de los medios de comunicación. Vamos a hablar, como señalaba el presidente, básicamente de dos temas. En una primera parte, lo que tiene que ver con la producción de Pemex y lo que tiene que ver con un refinanciamiento que se hizo de vencimientos de Pemex de este año. Entonces, comenzaríamos con el comportamiento de la producción de crudo del año pasado y lo que llevamos de este año. Aquí podemos ver la gráfica. Se observa la producción del año pasado, la manera como venía declinando la producción desde enero de 2018 y hasta el inicio de esta administración. Aquí entramos nosotros a partir de diciembre, enero del año pasado. Logramos durante estos meses detener la caída de la producción, mantuvimos la producción y se empezó a un ligero incremento que poco a poco se fue consolidando. Este es el punto en el que nos encontramos el día de hoy. Estamos con una producción en promedio, esperamos para el mes de enero, de alrededor de 1.740.000 barriles, y esta es la proyección que tenemos para los meses de febrero y de marzo. Aquí la lectura de esta gráfica pues es la siguiente. Esta es la tendencia de la declinación, no solo del año pasado, sino de los últimos 14 años. Si no se hubiese detenido la caída, el comportamiento de la producción hoy sería es decir, andaríamos en el orden de los 1.512 barriles para el mes de marzo, de 1.540 para el mes de enero. Y luego entonces lo que se logró en este año pasado fue incrementar la producción alrededor de 197.000 barriles, lo que permitió mantener la producción y este incremento que se observa aquí. Con la proyección que traemos a marzo, pues esto sería el incremento de la producción y estaríamos llegando a 1.800.000 barriles para finales del mes de marzo. Esto está basado en una serie de pozos de campos nuevos que van a entrar durante fines del mes, bueno, ya están entrando desde diciembre, enero, fines del mes de enero, febrero y marzo, que veremos a continuación. La que sigue, por favor. Estos son los pozos que entraron en diciembre, el que va a entrar ahora en enero, y estos pozos que son de campos nuevos que entran entre febrero y marzo. Esto nos va a llevar a la proyección que les acabo de mostrar. Desde luego, esto tiene una variable siempre que vale la pena señalar, el tema del tiempo. Hay que recordar que diciembre, enero, febrero es invierno, hay condiciones difíciles en el mar, los famosos nortes, las tormentas, y bueno, dependemos de eso. Estamos proyectando echar a producir estos pozos, dependemos de las condiciones climatológicas. Si estas se presentan tal y como las estamos observando, vamos a lograr esta proyección que les estamos señalando. Pero lo cierto es que las estructuras de estos campos y las plataformas de perforación ya prácticamente tenemos todo listo. Es un tema de tiempos para la instalación de las estructuras. Entonces, con relación a la producción, pues estos son los datos. Creemos que esto ha sido muy positivo para la empresa porque, sobre todo en el extranjero, se han percatado de estos resultados y esto ha generado confianza. Y esto lo digo porque ahora en enero
La que sigue para entrar en el tema, hicimos una operación de refinanciamiento de vencimientos que tenemos en el mes de enero. Hicimos una emisión el 21 de enero de $5.000 millones en el mercado internacional mediante la emisión de 2 bonos, uno a 11 años y el otro a 40 años. Bueno, paralelamente anunciamos una operación de manejo de pasivos que consiste en una recompra de bonos y un intercambio para bonos fundamentalmente de los años 2021 a 2026. Estos fueron los agentes cologadores en esta negociación. Y bueno, aquí podemos observar en este cuadro cómo estuvo la operación, los bonos a 11 años, los bonos a 40 años. El rendimiento de la emisión fue de 5.95 para los bonos de 11 años, de 6.95 para los de 40 años. Normalmente cuando la emisión es a más tiempo, las tasas son superiores, pero estas tasas son extraordinariamente buenas. El monto fue de $2.500 millones para cada emisión, y esta fue la demanda. Esto es muy relevante. Esta fue la demanda de estos bonos por 2.500 millones que ofertamos. La demanda fue de 12.743 millones para el caso de 11 años y de 13.386 para el bono de 40 años. Se alcanzó una sobresubscripción de 5.2 veces el monto total emitido. Es decir, hay una demanda por los bonos de Pemex. Y lo otro que es relevante es que es la primera vez que Pemex hace una emisión de bonos a 40 años. Nada más les recuerdo que el año pasado hicimos también operaciones de refinanciamiento. La que sigue, por favor. Esta fue la del año pasado y esta fue la de este año. El año pasado hicimos una colocación a 10 años y la tasa fue del orden de 6.85. En aquel momento fue una muy buena tasa, y también emitimos un bono a 30 años con una tasa de 7.70. Esta operación le significó a Pemex el año pasado, aparte de resolver problemas de vencimientos de pasivos que teníamos, una operación muy importante, le generó a Pemex 3 premios internacionales, 2 que se entregan en Nueva York, 1 en Londres. Pero comparada a esta operación con la de ahora del 21 de enero, pues todavía esta es superior, porque aquí el bono fue a 11 años, no a 10, y la tasa es sustancialmente menor que la del año pasado. Y en el caso del bono a 30 años del año pasado, comparado con el bono a 40 años de este año, pues ustedes observan aquí la diferencia de 7.70 a 6.85. Entonces, Pemex es uno de los pocos emisores en el mundo que logró colocar una emisión de bonos por debajo del costo de fondeo de mercado. Entonces, fue una muy buena operación, queríamos comentarla con ustedes. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la evolución de la referencia principal de la curva de Pemex en dólares. Este es el costo del bono que teníamos en noviembre de 2018, 7.83, y este es el comportamiento de esta época al día de hoy, de esta fecha al día de hoy, donde ha habido una disminución en el costo del bono de 2%, 200 puntos base. Bueno, esto significa confianza del mercado en la empresa. La que sigue, por favor. Esta gráfica también es importante porque los accionistas a veces se aseguran cuando compran bonos. En el caso de Pemex, este es un seguro contra el impago, el posible no pago de Pemex en estos bonos. El año pasado una calificadora bajó la calificación de Pemex, puso nervioso a los accionistas y bueno, demandaron muchos seguros contra un posible impago de Pemex. Bueno, de esa fecha a ahora que hicimos esta nueva emisión, este es el comportamiento de los accionistas. O sea, de
una sobredemanda de un seguro contra un posible no pago de Pemex, miren el comportamiento. Esto significa confianza en la empresa. Entonces queríamos mostrarles este dato. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente el comportamiento de la deuda de Pemex 2017, 2018, 2019, a cómo estamos. En miles de millones de pesos, en el 2017 la deuda consolidada ascendía a 2.038.000.000.000 de pesos. 2018, lo que recibimos nosotros, 2.082.000.000.000 de pesos. Bueno, se logró una reducción de la deuda, hoy es del orden de 1.954.000.000.000 de pesos. Esto en pesos, esto en dólares, 103.000 millones de dólares, 2017, 106.000, 2018, 103.700 millones, 2019. Hubo un desendeudamiento real de Pemex durante el año pasado. Sí, por favor. Bueno, esta parte ya quedaría para más adelante. De las preguntas. Sí. Pues es cuanto, con permiso, presidente. De las que van a la segunda etapa. De lo que preguntaron también sobre que no se les pagaba a los proveedores. Son varias preguntas, por eso se divide en dos. Abrimos, si les parece, sobre el tema o en general. Sobre el tema, 3 preguntas. 3. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo le quisiera preguntar al director de Pemex, si me hiciera favor, hoy salió en las noticias que iba a haber una colaboración de la iniciativa privada con Pemex para explotarla. ¿Y cómo van a hacer esta colaboración? ¿Cómo van a invertir la iniciativa privada en los campos petroleros? Si estos campos petroleros que ya se hicieron en las rondas pasadas, están produciendo, y si estos nuevos campos que usted dijo ahorita son de petróleo ligero o es petróleo pesado de tipo Maya, porque tengo entendido que ahorita México no está exportando petróleo ligero del tipo Istmo y del tipo Olmeca, no se está exportando porque ese petróleo se necesita para las refinerías que están actualmente. Y quisiera saber si la refinería de Dos Bocas va a tener va a trabajar con petróleo pesado o con petróleo ligero, como son estas. Y ya por último, Pemex va a invertir en aguas profundas o no va a invertir. Esas serían mis preguntas. En relación a la primera pregunta que tiene que ver con la participación de privados, ¿esa es la pregunta? Sí, la participación de privados en la industria petrolera. Bueno, el presidente ha definido con mucha claridad este tema. Los privados, en lo que respecta a la reforma energética, tienen 110 contratos otorgados en número de bloques similar, y esos contratos van a continuar de esa manera hasta alcanzar la producción que ellos han estimado. Entonces, en ese sentido, así quedaría el tema. En cuanto a Pemex, los contratos que están hoy día vigentes, esos se respetan, y la participación de los privados fundamentalmente se está dando, de hecho se incrementó de manera sustancial el año pasado en la prestación de servicios. Básicamente ocupamos a muchísimas empresas perforadoras, constructoras,
las que construyen las plataformas marinas, todos ellos se está haciendo con empresas particulares, en prestación de servicios. Ya no habrá más rondas ni nada. Eso lo ha definido el señor presidente ya, con claridad, sí. Bueno, y quisiera saber si va a invertir Pemex en aguas profundas o solo se va a quedar en aguas No, someras. en esta administración también hubo una definición muy clara en el sentido de que no va a haber actividad ni en fracking, en lo que serían las áreas no convencionales, ni en aguas profundas, porque es mucho el dinero que se requiere para este tipo de actividades. En el caso concreto de aguas profundas, mucho dinero, mucho tiempo en lograr la producción, y realmente nosotros tenemos muchas reservas todavía en aguas someras y en tierra, y es una actividad mucho más rápida en cuanto a la producción y sobre todo mucho más barata, independientemente de que ya en estas zonas, sobre todo en el litoral de Tabasco, en el litoral de Campeche y en tierra, Tabasco, Veracruz, tenemos mucha infraestructura en este momento, de manera que si nosotros encontramos un yacimiento, explotamos un pozo, es muy fácil conectarnos a la infraestructura existente y lograr el incremento de la producción muy rápida. Entonces, por eso, esa razón. Y los nuevos yacimientos que se han encontrado, que usted nos acaba de decir, ¿qué tipo de petróleo es? En su mayoría es crudo ligero, lo cual es muy bueno porque tenemos un déficit de crudo ligero, sobre todo para dos razones. Uno, para las mezclas que se exportan, para la mezcla mexicana, para lograr un crudo que es el que más demanda el mercado norteamericano, con 21 grados API, se requiere mezclar crudo ligero con crudo pesado para lograr este tipo de petróleo, y por el otro, para nuestro Sistema Nacional de Refinación, que requiere mucho crudo ligero. Entonces, todos estos campos que estamos viendo aquí, en su mayoría, 95% de ellos, es crudo ligero, lo cual es una muy buena noticia. Es buena noticia. Sí, pero este tipo de… ¿se va a seguir? ¿Cuándo se va a permitir otra vez exportar crudo ligero? Porque ahorita tengo entendido que no hay exportación, que es puro malla, tipo… Sí. De hecho, hay exportación de crudo ligero a partir de que se mezcla con el crudo pesado para conformar la mezcla mexicana y venderla. Sí se vende, pero se vende ya en la mezcla. Y ya como tal, como crudo olmeca o istmo, pues en el momento en que tengamos un superávit de producción. O sea, primero vamos a resolver nuestra necesidad de nuestro Sistema Nacional de Refinación y de nuestra mezcla, y los excedentes pues, seguramente se contemplará la venta, ¿no? ¿Y cómo trabajará Dos Bocas? ¿Con petróleo pesado? Con crudo pesado, con un crudo bien buena de 21 noticia. grados API, sí. Muchas gracias. Aquí nada más para tener claro dos cosas. Una, que son buenas las preguntas. Una, que se respetan los contratos que se entregaron a partir de la llamada reforma energética, 110 contratos. Engañaron no las empresas, sino los funcionarios, porque nos dijeron que con esa reforma energética iba a llegar la inversión extranjera y también la inversión nacional a Pemex, y se iba a producir mucho petróleo. Iba a llegar la inversión a raudales y por lo mismo iba a haber mucha producción petrolera. Calculaban de que para estos tiempos íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Fue un vil engaño. Se entregaron los contratos y no hay tal producción. Han transcurrido 4 o 5 años y apenas de los 110 contratos, 1 está en producción.
de una empresa italiana, se llama Eni. La segunda empresa que podría producir es una mexicana, se llama Petroval. Y tendría producción, y en eso estamos, porque estamos ayudando para que se produzca a finales de año. Ese es el resultado. Entonces, no podemos pensar en nuevas rondas, nuevos contratos, si no tenemos resultados. Esto lo hemos dejado muy claro. Lo segundo, por los negocios particulares, no por los negocios públicos, se aplicó en Pemex durante mucho tiempo una política que consistió en invertir en el norte y en aguas profundas. En 10 años antes del cambio, la mitad de la inversión de Pemex se destinó al norte y aguas profundas, cuando el petróleo está en tierra y en aguas someras, y es de mejor calidad, cuesta menos extraerlo. Entonces, cambió completamente esa política. Toda la inversión la estamos haciendo, mayor porcentaje, en tierra y en aguas profundas, solo por los costos de extracción. Además, porque tenemos ya la infraestructura, como lo acaba de decir el director de Pemex. ¿Por qué esa manera irracional de invertir allá en el norte? Porque resultaba favorable, eran buenos negocios para las empresas. Acuérdense de cómo entregaron la cuenca de Burgos en el norte a una empresa española que supuestamente iba a producir muchísimo gas. Se pagó una gran cantidad de dinero, no aumentaron la producción de gas y cuando ya no les convino, se fueron. Buen negocio para la empresa, mal negocio para la nación. Todo eso es lo que ha cambiado, pero también, como aquí lo menciona Octavio, estamos contratando servicios para exploración, para perforación, para el transporte de hidrocarburos, con empresas nacionales y extranjeras, empresas particulares, porque sería imposible extraer el petróleo como se hizo en un tiempo con equipos de perforación administrados por Pemex, manejados por Pemex. En el periodo neoliberal se terminó con esa práctica y todo fue contrato. Entonces, detener la caída del petróleo, de la producción, creando nosotros otra vez nuestros equipos de perforación y manejando todo por administración, no hubiese sido posible. Entonces estamos trabajando de manera coordinada con el sector privado, están cumpliendo las empresas mexicanas, son los que están trabajando en la construcción de plataformas, en fin, hay muy buen desempeño de las empresas, pero
con un enfoque completamente distinto. Entonces eso es para resolver lo tuyo. Y lo del que el crudo ligero, pues se usa para la mezcla y desde luego que para nuestras refinerías, ¿sí? Porque pues ese crudo tiene mayor valor. Es un crudo que se produce en tierra, en Tabasco y en las aguas someras del litoral de Tabasco y de Campeche. Entonces, los nuevos campos, afortunadamente, están aportando crudo ligero, que es el que tiene más valor en el mercado internacional. No, vámonos con Pemex, me faltan dos preguntas. Mujer. Allá. ¿Pemex? Buenos días, mi nombre es Ana Isabel Martínez y trabajo para la agencia de noticias Reuters. Lo primero que quería preguntar es si Pemex va a insistir en su estrategia de producción después de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el propio Pemex admitió que no se alcanzaron los objetivos de producción del año pasado. No sé, apenas los campos prioritarios, 4 tuvieron producción y no se han anunciado nuevos campos para el 2020. Entonces, ¿por qué insistir con la misma estrategia? Lo segundo que quiero preguntar es qué tan prioritario es para Pemex y para el gobierno terminar la negociación de SAMA en vista de que se piden muchos resultados al sector privado, pero la parte que le toca hacer a Pemex en esta parte ya en SAMA no se ha concluido ni se ha empezado. Entonces, ¿qué tan prioritaria es esta negociación? En relación a la primera pregunta que tiene que ver con los nuevos campos, hace un momentito platicaba yo que son los que estamos, ya entraron algunos, son los que tenemos contemplado que entren en enero y febrero y marzo, y son los, digamos que el primer pozo de muchos que cada campo va a desarrollar. Campos nuevos, ahorita arrancamos con un primer campo, un primer pozo, y a partir de eso se detona un desarrollo en cada campo. El resultado ha sido el que mostré, es decir, se detuvo la caída y hay un incremento en la producción. En el momento en que entren estos campos, estos pozos, que no pudieron entrar por razones de tiempo y algunas otras situaciones, hubo un diferimiento en semanas para la entrada, vamos a lograr los objetivos, estamos sobre los objetivos que están planteados en el plan de negocios. Entonces, si usted se refiere a que en diciembre no entraron todos los campos que teníamos, los pozos que teníamos contemplados, pues es un tema que tiene que ver con tiempos, con problemas que siempre surgen en todas las industrias y particularmente en Pemex, pero eso no quiere decir que no van a entrar, al contrario, en eso basamos nuestro incremento de producción. Y en relación a la segunda pregunta, usted se refiere al campo SAMA, que es un bloque que se le otorgó a 3 empresas, una de ellas, 2 de ellas, por cierto, una es Talos, las otras 2 originales, por lo menos una de las otras 2 vendió ya su parte a otra empresa. Ahora una de las que está negociando su participación en ese campo para la venta. Pero bueno, independientemente de eso, este campo SAMA tiene un yacimiento que es compartido con Petróleos Mexicanos. Nosotros tenemos un campo al lado del campo SAMA que se llama ASAP. Entonces el yacimiento es compartido. De acuerdo con la información que hoy se tiene, en la interpretación de Talos y sus socios, ellos argumentan que tienen la mayor parte del yacimiento. En los análisis que hace Pemex y sus técnicos, consideramos que la mayor parte del yacimiento la tenemos nosotros. Pero independientemente de quién tiene que, Pemex va a perforar pozos
exploratorios para confirmar estos datos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que la empresa Talos quiere ser operador y Pemex también quiere ser operador de este campo, porque es un campo importante, es un campo que por lo menos tiene alrededor de 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Serían 300 y 300, digamos que en términos generales. De manera que necesitamos ponernos de acuerdo en términos de quién es el operador. Nosotros tenemos considerado que Sama o ASAP, que es nuestro campo, entre en producción el próximo año. Ellos tienen considerada la producción hasta el 2024, pero independientemente del tema también de los tiempos, hay que señalar que Pemex, en el bloque que está pegado a Sama, no solo tiene compartido ese yacimiento, sino que hay dos yacimientos potenciales, uno que se denomina Niquita, otro que se denomina Chamac, que estamos considerando crear un polo de desarrollo que va a abaratar muchísimo los costos de operación. Por eso creemos que conviene que Pemex sea el operador de este campo. Pero esto está en pláticas con la empresa, desde luego con la Secretaría de Energía y con la CNH, y esto se va a definir técnicamente. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Perdone usted? Se está trabajando, estamos en pláticas continuas con la empresa y si podemos en las próximas semanas resolver, y si no, cuando tengamos nosotros ya los resultados de nuestro pozo exploratorio. Una más, sobre el tema. Sobre el tema. Señor presidente, respecto al plan de infraestructura que se presentará en breve y que se posterga para el mes de febrero, anunciado por Alfonso Romo, hay proyectos de inversión en 137 proyectos. ¿Cuál va a ser el papel de la inversión privada en esos 137 proyectos que incluyen petrolíferos, por un lado? Y para el señor director, ¿qué tipo de metodología emplea Fitch cuando alerta a los inversionistas extranjeros sobre por qué traer o invertir o no su capital en la paraestatal? Porque usted mismo, señor presidente, en el 2008, cuando fue al Senado de la República, advirtió que las corredurías en ocasiones no son tan transparentes. Eso lo dijo usted al presidente de la Cámara de Senadores en el 2008. Eso. Pues todavía no sabemos qué van a decir las calificadoras, pero está muy bien Pemex. O sea, se rescató a Pemex, eso es lo que puedo decir. Se rescató a Pemex de la quiebra total, porque de manera muy responsable, durante 14 años consecutivos, se cayó la producción de petróleo. Y son datos, no son palabras. Además, repito, engañaron al pueblo de México diciendo que con la reforma energética iba a aumentar la producción, por eso se dieron las rondas, se llevaron a cabo esas rondas, se entregaron contratos y no hay producción prácticamente después de la reforma energética. Si nosotros no intervenimos, si no invertimos, si no iniciamos el trabajo en nuevos campos, si no nos aplicamos, se hubiese terminado de hundir Pemex. ¿Qué es lo que celebramos ahora? De que se detuvo la caída en la producción y ya tenemos un repunte en la producción, en la extracción de crudo, y vamos a ir creciendo. Todo este año va a ser de crecimiento en la producción. Hay este tipo de diferendos porque ahora Pemex se maneja
como una empresa pública y se pone por delante el interés general. Ya no son los particulares los que dominan en Pemex, ni funcionan las influencias. Este diferendo que hay en los dos yacimientos o un mismo yacimiento, que en una parte se entregó a una particular con la reforma energética y la otra parte quedó en Pemex. Hay dos criterios. Un criterio es de que debe de explotar el yacimiento la particular. El otro criterio es que le corresponde a Pemex, que tiene que llegar a un acuerdo entre las dos. Y por potencial, por capacidad técnica, por experiencia, y creo que así está pactado, le corresponde a Pemex la explotación. Sin embargo, pues no se quiere imponer nada, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y se trata de empresas extranjeras, en este caso, pues que de manera legítima tienen despachos de abogados, incluso las embajadas intervienen para que Pemex y el gobierno mexicano acepte las condiciones de las empresas. Nosotros, sin cometer ningún acto arbitrario, estamos defendiendo el interés nacional. O sea, primero lo que nos corresponde, defender el interés público. Y eso es lo que está haciendo Pemex, pero pronto se va a llegar a un acuerdo. Y en el plan de… ¿Sí?